Génova Quindío, un municipio ubicado en las montañas de la Cordillera Central, ofrece a los visitantes un sinfín de oportunidades para disfrutar de la naturaleza, con un tour de las abejas en colmenas productivas, la cultura en una casa campesina, en un tour del cacao, adentrándonos en el mundo del cacao, desde su cultivo hasta su transformación en chocolate, en un turismo comunitario y rural, el tour del café y catación por un día. La producción, tostado y molienda del café es un proceso complejo que podemos apreciar, conocer su historia y su gastronomía auténtica, un destino ideal para los amantes de la naturaleza, cultura y aventura. Entramos por Barragán a Génova, en una vía de 23 kilómetros doble carril, sinuosa y en buenas condiciones. Hoy vamos llegando a esa Génova, vamos por la vía. Esta vía, la recomendación entre Barragán y Génova, hacerla despacio, porque es una vía más bien con mucha pendiente yendo hacia Génova al lado derecho. Aquí solo caben escasamente 2 carros y hay veces pasan carros amplios. Ahí vamos pasando por el lado de la cascada. Antes de la llegada de los españoles, la zona donde hoy se encuentra Génova estaba habitada por indígenas de los grupos Quimbaya, Pijao y Quindío. Fue fundada en 1903 y fue corregimiento de Pijao hasta 1937, año en que fue erigida municipio. El nombre del municipio fue dado en honor a la ciudad italiana de Génova, cuna del señor Cristóbal Colón. La plaza, aquí en Génova a las 7 de la mañana es una tranquilidad absoluta, solo pájaros y sonido del viento. La Feria de la Mujer Emprende es un evento que se realiza anualmente y visualiza los emprendimientos de las mujeres del municipio de Génova. Doña Elsa, cuénteme qué es lo que sacan realmente del apiario. Acá ya tenemos pues uno de los productos que es el primordial, que es la miel, pero también a base de eso tenemos los subproductos. Si desean hacer pues la ruta de la miel, que se llama Apis Aventura, que quieras venir a vivir esa experiencia. Muchas gracias. Doña Rosa Emilia, estamos aquí en la plaza, en la Feria de la Mujer, pero ¿usted qué productos son los que sacan? Ofrezco tejidos, arepas rellenas de queso, bordados, macramé. Ya las campanas de la iglesia anuncian hora de almuerzo, 12 del día. Esto es muy característico en muchas regiones de Colombia, sobre todo en los pueblos. La campana de la iglesia empieza a anunciar las 12 del día. La iglesia de San José de Génova es un imponente templo católico. Este es el punto de pago de los campesinos que hacen su recolecta de café. Aquí hacen una fila parte de la mañana. La Plaza de Bolívar es el corazón del municipio. Es un espacio público amplio y arbolado, rodeado de edificios históricos y comerciales. Es un lugar de encuentro. Señores, ¿cómo están? Comparte el video en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Génova, un municipio importante en la producción del café. Se tienen varias fincas cafeteras que ofrecen el servicio de tour. Hoy tenemos a una, vámonos con Café Canol. Estamos en una empresa de tour, estamos aquí en Café Canol con doña Luz Deri. Bueno, aquí en Tienda de Café estamos en el parque principal. Tenemos café de alta calidad en taza, es espectacular, es delicioso. Para cuando vengan aquí al parque principal vienen a Café Canol. ¿Y qué es lo que ofrecen? ¿Aquí solo venden café o también venden el producto? No, aquí vendemos la bolsita de Café Canol, tenemos por libras, por medias libras y también vendemos el café en taza. Adicional del café, granizados, tortas, sándwich, tenemos una variedad de productos para las personas que quieran venir aquí a Génova, lo pueden obtener. Y en la esquina de Café Canol aquí tenemos un mirador donde todo el turista puede hacerse su fotico en un balconcito muy tradicional. ¿De dónde venimos? ¡Armenia! ¡Qué bueno! ¡Buena! Disfrutar de un delicioso café de alta calidad con torta es sumergirnos en la cultura cafetera. ¿Y cómo irnos sin visitar a mi amigo Camilo aquí en un supermercado a la esquina de la plaza? ¿Qué más, amigo Camilo? ¿Cómo ha estado las ventas? ¿Cómo ha estado todo por acá? Excelente, gracias a Dios. Qué Muy bueno. bien, gracias a todos. Hágale, atienda a la gente, parcerito. Bien, caballero, con gusto. Caballero, sígase. Con todo gusto. Por acá con el mayor de los gustos. Y aquí en este supermercado encontramos de todo. Todo lo que produce aquí la región se encuentra aquí en el supermercado. Hasta revueltería tiene aquí el amigo Camilo. 6.100 más. Don Camilo. No olvides regalarme un like, es muy importante para el canal.
Caminar por sus calles es una experiencia que nos permite descubrir los encantos de este pueblo y sumergirnos en su ambiente cálido y acogedor. Recorrer la calle real, observando las coloridas casas de bareque y los balcones floridos. Venir uno a pueblear un fin de semana y poderse uno involucrar e integrar con todo lo que se ve en una comunidad, en un sitio como este, en un pueblo tan lindo como Génova. Esto es una calidad, una gran experiencia. No solo hay municipios para el norte, hay para el sur y por todo el Quindío, municipios muy lindos y municipios muy bien conservados. La calle real, también conocida como Carrera 14, nos cuenta toda una historia. Desde la llegada del Jeep en la ruta, la peluquería de moda donde lo atienden a uno con una cálida sonrisa, hasta el caballero que arregla nuestros zapatos con gran amabilidad y respeto, y la galería, un lugar ideal para sumergirnos en la cultura local y disfrutar de la calidad de la gente, los viejos Jeep en espera del pasajero a la finca. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic en todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. La zona de bares y cantinas, aquí tiene un nombre bien particular, lo llaman las cortinas verdes, no son ni los bombillos rojos ni las cortinas rojas, las cortinas verdes. El mantenimiento de una casa que nos cuenta toda una historia de la colonización antioqueña es muy triste porque es que se nos están acabando y hacerle mantenimiento es muy costoso. Viene el comején y hasta el cagajón se va perdiendo de las paredes. Aquí tenemos el vestigio de una que contó una historia en la cual vivió muchas familias y mucha gente desde hace muchos años. Nos dirigimos ahora a nuestro alojamiento, la Casa en el Árbol, en la entrada de Génova. Buenos días, bienvenidos a Ilusión Ecoparque. Muy buena. ¿Una reserva que tenemos? Claro, sí señor. Acá ingresamos a la taquilla para yo tomarles unos datos y ya poder entrar al hotel. Bueno, muchas gracias. Listo. Adriana, ¿y aquí en Ilusión Ecoparque cómo es el alojamiento? Ofrecemos servicio de pasadía, cabañas para pareja, cabañas familiares, habitaciones familiares. En la parte de atrás tenemos algo muy espectacular, ¿cómo llama? Es la hermosa Casa en el Árbol. La llamamos la Casa en el Árbol, pero no es un árbol, son las antiguas columnas del puente y ahí se construyó la Casa en el Árbol, más famosa de Colombia. Y aquí en la Casa en el Árbol tenemos una vista de 360 grados. La Casa en el Árbol, también conocida como Ecoparque Ilusión, es una atracción turística única que ofrece a los visitantes una experiencia inolvidable en medio de la naturaleza. Y el hotel ofrece este tipo de sitios instagramiables para unas fotos bien espectaculares. Ubicada en una finca cafetera a las afueras del municipio. Un amanecer en este hotel es una experiencia muy bonita. Poder escuchar la naturaleza y el paso del río en la mañana. Si quieres hacer una pregunta o hacer un comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Del Ecoparque Ilusión salimos para hacer el tour de las abejas, otro espectacular paseo. Venimos del Hotel Ilusión que en esta parte, aquí empezamos a subir y ya en esta parte nos desviamos porque hay que empezar ya a subir la montaña, pero por este lado. Esto se tiene para que las arrieras no consuman las hojas del árbol de naranjas. Si tienes un apuro, este era el papel higiénico que usaba antes la gente del campo. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Cuando uno les aplica humo, que recién uno llega, las abejas creen que es que viene fuego, que se está quemando. Entonces el primer mensaje que dicen de aviso es de que deben tomar miel y prepararse por si de pronto les toca irse, porque viene fuego. Si uno no les aplica humo, lo sienten a uno y entonces el mensaje al resto de las aves es de que ataquen, que vienen intrusos. Lo primero que vemos acá es una rejilla propolizadora. Esta la utilizamos para capturar el propóleo. Las abejas traen el propóleo, lo traen de las plantas. Con esa resina tapan todos los orificios. Es un desinfectante, lo utilizan para mantener desinfectada la colmena. Además de que, como lo digo, también tapan los orificios. Por acá, humo, por favor. Acá. Esta rejilla ya está lista para cosechar, porque vemos que su mayoría ya está sellada. Y revisamos cómo está la cosecha de miel. Como podemos ver, estos son marcos que están completamente llenos de miel, es decir, que ya están aptos para cosecharlos.
Esta es una muestra. Cuando ven esto así sellado, se llama operculado. Es decir, cuando ya está operculado, eso nos indica que está listo para cosechar. Que la miel ya está madura. La colmena generalmente, la primer parte, es la primer caja, se llama cámara de cría. Ahí es donde la reina hace su postura y es donde se reproducen. ¿Cuántas reinas hay por panal? Una nomás. Hay una sola reina por colmena. El segundo cajón que vemos acá se llama alza melaria. Nosotros le dejamos un 30% de la miel a las abejas para que ellas se sostengan en la temporada invernal. El resto sí lo cosechamos. Y hay que empezar a controlar temperatura. Todavía le hace falta crecer más. En la medida que nosotros estamos revisando la colmena, nosotros vamos dándole un orden. Por ejemplo, mira, este marco lo tienen con miel. Este marco, digamos que está bloqueando la colmena porque la reina no pasa a los niveles de acá, a los marcos de acá a hacer postura porque está lleno de miel. La reina busca orificios donde hacer postura. Al encontrar que acá no hay ningún orificio para ella hacer postura, entonces digamos que ella encuentra ahí como la limitante. Nosotros como apicultores lo que debemos hacer es darle orden a esa colmena, darle administración. Entonces generalmente los marcos que tienen miel los vamos llevando hacia la orilla y los de postura deben ir hacia el centro. Estos los llenamos con cera estampada nueva, un marco con bastante abeja. La temperatura en la colmena es muy importante. Ellas necesitan estar entre 34 y 36 grados centígrados para que sus larvas se puedan desarrollar. ¿Cuánto demora en salir una larva después de que la reina ponga el huevo? Para que después de que la reina haga su postura, para que salga una abeja perforadora, una abeja obrera, se necesitan 21 días. Para que nazca el zángano se necesitan 23 días y para que nazca una reina se necesitan 16 días. Entonces, mira, este marco, como pertenece a la cámara de cría, todo esto es postura. Todo esto es postura. Los orificios que están acá se supone que deben tener ahí una larvita, entonces unas nacen, inmediatamente nace la abejita, llega otra abejita obrera, limpia la celda, la desinfecta con el propóleo y ya luego viene la reina, hace una postura nueva y a los 21 días van a nacer otra abejita obrera. Una reina en buenas condiciones, cuando la colmena tiene buena entrada de recursos, estamos hablando de recursos que tiene buena entrada de néctar y polen, las abejas alimentan bien a la reina y la reina diariamente puede estar haciendo postura entre 1800 huevos, 2500 huevos diarios. La vida de una reina generalmente son 5 o 6 años. Hay una gran diferencia en la edad de la vida de la reina con las otras abejas y la razón es muy sencilla. La reina es alimentada generalmente y exclusivamente con jalea real y generalmente uno encuentra a la reina dentro de la colmena que están dando con un poco de abejitas que están a su servicio. Una le dan comida, otra la acicalan y siempre hay 5, 6, 8 abejitas pendientes de la reina. La reina cuando sale a hacer su fecundación, que se le llama el vuelo nupcial, ella sale y se aparea entre 12 y 16 zánganos. En ese apareamiento el zángano deja, digamos que todo
su órgano reproductivo, la espermateca completa, la deja dentro de la abeja reina. Él cae y muere. La abeja reina guarda ese semen de los diferentes zánganos para toda su vida. Si la reina vive 6 años, hasta ese tiempo va a tener espermatozoides de esos zánganos que se fecundó de ese único vuelo nupcial. Que ustedes pueden ver que hay varios núcleos, varias colmenas muy cerquita, pero ninguna de ellas va a ir a intervenir otra colmena. Entre ellas se respetan mucho lo que es pues sus viviendas, digámoslo así, su cámara de cría. Acá ya tienen reinas. Si pueden enfocar ahí, ve que hay una larvita ahí adentro. Esa iba a ser una reina, pero estas ya tienen su reina. Como estas ya tienen su reina, entonces yo destruyo esta para que no vaya a haber conflicto. Esta la destruyo. Hay muchos enemigos naturales de las abejas. Encontramos que hay lagartijas, hay aves, los sapos, las zarigüeyas. Ellas se alimentan de las abejas, y también se han visto casos donde por acá algunos cuzumbos también buscan la colmena con el fin de sacarle la miel, comerse en la cera y las larvas. Para este tour de las abejas, que es espectacular y la seguridad es muy buena, ¿a dónde los podemos contactar? Nos pueden contactar en Facebook, en Twitter. ¿Qué personas pueden venir? Pueden venir desde niños de 10 años en adelante, se les toma pues, como pueden observar, las precauciones con los trajes de ahí en adelante. Ya es como el trayecto, la caminata, las personas hasta 40, 50 años, si están en la capacidad y desean venir a vivir esta experiencia, o también nos pueden contactar con Ilusión Ecoparque, con la señora Adriana. Muy bueno este tour de las abejas, estamos con muy buena seguridad, cantidad de abejas, ya vamos de regreso. Elsa, ¿por qué la importancia de las abejas? Bueno, por la simple y sencilla razón que son las encargadas de la polinización en todo el planeta y ellas son las responsables del 70% de la alimentación prácticamente para el ser humano. O sea, estas fumigaciones que se hacen y acá en los panales nos vamos a quedar sin comida. Exacto, entonces la idea de todo este proyecto que estamos ahora con las abejas es que cada una de las personas pueda venir y vivir la experiencia de conocerlas y sepan que ellas no son pues como las pintan del todo lo maléficas. Las abejas asesinas, ¿no? Exacto. Es una experiencia muy bonita. Eso, ellas defienden su colmena y dentro de la colmena pues cualquiera defiende lo que hay ahí dentro. Una experiencia muy bonita. Invitados cordialmente a que vengan a vivir esta experiencia y aprendan de todo un poquito en el proceso y los apiarios de las colmenas. Muchas gracias. Dejamos para vestirnos acá porque cuando estamos bajando están muy alborotadas. Cayó una brisita y las calmó un poquito ya, pero aquí nos terminamos de desvestir. Vamos para la ruta del cacao. Aquí nos encontramos con el amigo Roger. Ya dejamos el carro en la bahía. Amigo Roger, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, vamos a ingresar a la finca Las Flores, donde iniciaremos un recorrido del cacao y conocer pues todo el proceso desde las semillas a la taza. Ya nos desviamos hacia la finca y empezamos el ascenso. Ya estamos conociendo lo que es las carreteras de la Cordillera Central. Doña Rosa, qué bueno encontrarla aquí en su casa. Y aquí haciendo oficio, este es el lavadero, ¿cierto? Sí, señor. Y allá tenemos el fogón, oiga, esto sí es característico de toda esta zona. Doña Rosa, yo sé que pasamos muy temprano, pero ahora vamos a llegar para que nos explique todo lo que nos explicó en el parque. Bueno, hasta luego, que les vaya bien. El recorrido es corto y realmente difícil, a mí no me pareció. Ya estamos llegando a la finca. Opciones de botas, pues si uno quiere venir en botas, yo me las puse, pero realmente no vi tan difícil el camino, lo vi muy suave. Sí tiene algo de pendiente. Amigo, ¿cómo está? Muy bien, mi señor. Muchas gracias, mi amigo. Bienvenidos a la ruta del cacao, finca Las Flores. Muy amable. Y aquí me encuentro con don Leonardo. Don Leonardo, ¿usted qué hace aquí en la finca, hermano? Aquí recolectar cafecitos. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Hay buena cosecha? Sí, sí, ha habido buena cosechita, gracias a Dios. Muy frondosa, pero sí se ha cogido cafecito. Muy amable, muchas gracias. Sí, señor. Muy gentil. Esa es la leña con la que preparan los alimentos en jugón tradicional.
Pero son los mismos, el soqueo que se le hace al café, ¿cierto? Claro, sí, ese es el sobrante de la soca de café, la cual la reutilizamos para cocinar los alimentos. Las fincas del eje cafetero en Colombia son típicamente pequeñas y familiares y están ubicadas en áreas montañosas. Una degustación de té de cacao para iniciar el recorrido. Pues bien agradable, no había probado este sabor, pero se siente bien agradable. Estamos con don Roger, el papá del señor Roger, que es el que nos hace el tour aquí en la finca. ¿Estamos en qué área, don Roger? Aquí es donde hacemos el procedimiento de tostión. La temperatura debe estar a unos 70-80 grados de calor para que haya un tostado homogéneo. Sí, señor, en estas bandejas. Y cada 10 minutos se le hace una revolcadita para que vaya secando, tostando homogéneamente. Estamos en el cultivo de cacao, en policultivo con el café. Como pueden ver, una plantación de 18 años de edad. El cacao tiene vida útil entre 40 y 50 años. Estamos en el semillero de cacao. Este es un colino de cacao que tiene 3 meses de edad, listo para injertar y pasar al suelo. Y hace que el árbol compita con el clon directamente, entonces hace pues que el fruto cargue más y sea más grande la mazorca. 3 variedades de cacao nativo: criollo, trinitario y forastero. Este es un TCS13, una variedad de San Vicente 41, cacao de altura y de muy alta calidad. Aquí tenemos una plantación también de 18 años y es de variedad trinitario. ¿Cómo se ha sentido en el tour, mi señora? Muy chévere, muy bonito todo. Muñeca, ¿y cómo le ha parecido? Muy bonito. Muchas gracias. Listo, aquí estamos en la estación de variedades ciclones. Ese es TCS13, su característica es que las vetas en la parte de adentro son verdes. Esta variedad es de San Vicente 41. La característica es que es un poquito puntiagudo y muy redondo en la mitad. Acá tenemos un nido de Momotus ecuatoriales. Él pone los huevos a más de 2 metros de profundidad. Ah, es que eso es reverendo hueco. Sí, a más de 2 metros de profundidad pone los huevos. Y siempre en un barranco. Esta variedad es CNN51. La característica es que es una mazorca muy oscura y alargadita. Este es el San Vicente. Esta es variedad TCH 565, de muy buena producción. En la quebrada hacen aquí una actividad sensorial y seguimos ascendiendo, terminando aquí la parte de la ruta del cacao. Esto es una zona bien linda y bien productiva. Esta variedad es de FEAR 06, de alta productividad. Una de las características es que es muy grande la mazorca, anaranjada, y es de alta producción y alta calidad. Dentro de los 3 nativos hay el criollo. Este es el criollo. La característica es que es alargado, tiene 10 estrías. Aquí tenemos un árbol de híbrido forastero. Una de las características es que él es cortico y redondito. Ahí pueden ver el cojín floral o cama floral donde se da la flor. Esto se llama pepinillo, el pedúnculo y la mazorca. Esta es la mazorca de criollo. Sus características es que es puntiaguda, pequeña, amarillita y tiene 10 rayitas. El pedúnculo debe sobrar a la hora pues de cosecharlo. Vamos a probar, esto es como, parece como guama. Parece guama, es la almendra del cacao. Entonces lo que hace uno es quitarle el mucílago y degustar las notas. Totalmente dulce, agradable, delicioso. Y lo de dentro de la pepa. Estamos en el cuarto de transformación. Vamos a hacer lo que es la molienda y así es que se hace la molienda. Luego de la transformación ya lo procesamos a chocolate de mesa, donde está listo para consumir. Roger, estamos terminando el tour. Aquí en esta parte, ¿qué es lo que hacemos? Sí, bueno, luego de vivir toda la experiencia, terminamos con un desayuno y una taza de chocolate. ¿Chocolate hecho? Sí, chocolate producido y hecho acá en la finca Las Flores.
pues también nos pueden seguir en redes sociales. Muy bonito el sitio y muy bonito el recorrido, Roger. Muchas gracias. Vamos a degustar este chocolate que pusieron ustedes acá. Claro que sí, con Muchas muchísimo gracias. gusto. La Cordillera Central de Colombia es una de las 3 cordilleras principales de los Andes que atraviesan el país. Es la cordillera más alta de las 3, con picos que alcanzan más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Doña Rosa, estuvimos viendo la producción que sacó en la plaza. Aquí es donde prepara todo el material, ¿cierto? Tenemos lo que son las arepas y me había hablado de... Las suculentas. Y había un trabajo que hacía en crochet, ¿cierto? Las manualidades. Las manualidades. Ya vamos de regreso a la central embajada, al sitio donde dejamos el vehículo. Y el amigo Roger baja un bulto de café de 50 kilos como si fuera liviano. Yo de verlo ya me siento cansado y llegamos a la vía principal. Ya estamos de nuevo en el carro. Vamos ahora para el pueblo. Ya ingresamos al municipio, estamos en la entrada. Esta es la parte de la galería. Aquí hay una panadería que quiero que miremos porque entrar a degustar parva de vitrina, eso es espectacular. Y comerse un pintado con esa parva, eso es una cosa especial. Estamos en la Espiga Dorada, aquí con el amigo Fabio Rojas. Don Fabio, ¿qué ofrece usted aquí a la gente, hermano? Aquí puede entrar cualquiera, ¿cierto? Sí, señor, es un lugar público. Tenemos aquí entonces todo lo que tiene que ver con dulcería, parva, ofrecemos tortas por encargo. Las panaderías de los pueblos en Colombia son una parte importante de la cultura local. Doña Luzderi, en el tour que se le ofrece al turista, aquí estamos en otra parte del tour, que es la fábrica. ¿A cuántas cuadras estamos de la plaza principal? Estamos a 5 cuadras del parque principal, queda realmente muy cerca del parque. Tenemos aquí todo el proceso del café, desde la trilla, pasando por el tueste, por el empaque, y tenemos un producto muy espectacular que se llama Catador por un día. Entonces nos vamos para adentro. Vamos. Hágale, pues la voy siguiendo. Cuénteme, doña Luzderi, ¿qué es lo que se hace aquí en la fábrica? Bueno, aquí hacemos varios procesos. Mostramos todo lo que es la fábrica, el proceso de trilla, el proceso de tostión y el proceso de empaque. Y también vamos a hacer un producto que se llama Catador por un día, donde vamos a tomar 5 tazas de café para grabar en la memoria sensorial los sabores del café. El café colombiano es reconocido mundialmente por su alta calidad y sabor excepcional. Se debe a un proceso meticuloso que comienza con la selección de la semilla hasta llegar a la taza del consumidor. Cuando llega la almendra de café, los granos se trillan para eliminar el pergamino y la cascarilla que los recubre, quedando solo el grano verde listo para tostar. La tostación es un proceso crucial que define el sabor y aroma del café. Los granos se tuestan en hornos rotativos a temperaturas controladas, lo que provoca reacciones químicas que desarrollan sus características únicas. El café molido o en grano se empaqueta en bolsas herméticas para preservar su frescura y aroma. La catación permite clasificar los cafés y garantizar que cumplan con los altos estándares de calidad exigidos por el mercado. Esto hace parte del tour que se le ofrece al turista y es mesa de catación por un día. Y aquí en el Centro Comunitario Plaza Café estamos con Nicolai, que es todo un representante de la comunidad. Nicolai, en esta parte, ¿a qué jugamos acá? ¿Qué se tiene en este sitio? Bueno, cuando nosotros llegamos a ese sector era un sector marginal, un sector donde las drogas y donde el conflicto pues se vivía en la esquina. Esta zona que es una zona de juegos para los niños y para la comunidad entera, la zona de pintura que vimos allá atrás, y aquí en esta parte tenemos la biblioteca comunitaria. Esta biblioteca es muy importante porque como la biblioteca pública son bibliotecas que cierran los fines de semana, sábado, domingos y festivos, esta biblioteca sí está abierta todos los otros en ese momento. Por acá está Juancho. Juancho, vea, Juancho es un gran usuario de este espacio, ¿sí o no, Juancho? Juancho, ¿usted qué libros ha conocido acá? ¿Ha leído algo de acá? ¿Sí? ¿Y le gusta este espacio? Sí. Bueno, acá tenemos las obras de los niños, vea. Estos son los trabajos de los niños. Se exhiben para que las personas que nos visiten conozcan los artistas que tenemos en el municipio. Y en el segundo piso ya disponemos de la sala de exhibición arqueológica. Esta es la sala de exhibición arqueológica del municipio de Génova. Hace 6 años la estamos operando, la estamos abriendo. Aquí recibimos a las personas para que conozcan un poco de la historia de los indígenas que habitaron este territorio, de cómo ellos habitaron este lugar y el legado que nos dejaron de todas estas piezas para toda la humanidad. También tenemos una sección natural. Aquí contamos un poco sobre lo del
lo que significa Génova en tema del territorio. Estamos ubicados en el flanco occidental de la Cordillera Central. Tenemos más de 8.000 hectáreas de bosques altoandinos y páramos. Tenemos unas especies que están en peligro de extinción y son muy importantes. Tenemos también un poco lo de la historia de nuestro territorio. Y aquí en esta sección ya tenemos el espacio que significa lo que es el territorio actual. Nicolai, aquí el turista puede venir de noche a degustar ¿qué? Bueno, las personas que nos visitan pueden degustar de una deliciosa pizza con una masa madre y esta pizza está elaborada con productos de la huerta, la albahaca, el tomate y el queso, es un queso de la región, para que se disfruten un buen producto de la zona. Y un producto natural. Natural. Ah, bueno, sigamos entonces en el proceso. Nico, hay alguna pregunta que sí quiero hacerlo porque más de un suscriptor me va a preguntar lo mismo. Yo lo voy a manejar de una forma muy discreta. Una masa madre es una masa que es muy buena madre. Porque usted me habló de masa madre y yo me imaginé una masa llena de hijos, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Una masa madre es una masa que es una muy buena madre porque cuida su organismo. No tiene levaduras, no tiene químicos y por eso se llama masa madre. Ah, ya, o sea que es buena madre. Gracias, Nico. Muchas Vamos gracias. a degustar a ricura, hermano. Vamos por eso.